Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de los cambios de nombre o los nombres que Dios da y también considerar que cuando el hombre solo se pone el nombre, ese nombre va a tener que regresar al nombre anterior, al nombre que primeramente se tuvo. Es decir, que si usted viene del mundo igual que yo, allá hay muchos apodos, hay muchos sobrenombres, cosas que el hombre pone. Y la mayoría de ellos son degradantes, son degradantes, se tratan de degradar a la persona. Sin embargo, cuando uno viene a Cristo Jesús, uno se da cuenta que ese no es su nombre, sino que hay un nombre que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Ahora, también los hombres se ponen nombres también, aún en el Evangelio, y esos nombres, si no fue Dios quien los puso, no van a perseverar. Hablábamos con el apóstol, los pastores que estábamos ahí comiendo y hablábamos de algunos que se pusieron un nombre ministerial a sí mismos y yo les dije, yo preferiría hacer la función sin título que tener el título sin función. Y dijo el apóstol, eso es correcto, dijo, eso es correcto. Porque a veces el hombre se pone nombre, recuerdo el nombre, estábamos platicando con el pastor Ángel Quiñones cuando vino, y hablábamos de un hombre de Dios que se puso el nombre de apóstol, empezó a proclamarse o anunciarse como apóstol, y él consideró realmente, verdaderamente y sinceramente que él tenía ese llamado. Sin embargo, después de algunos años que no funcionó, volvió a decir, soy pastor, ya no soy apóstol. Dijo el pastor Ángel, dijo, se bajó de categoría. Él solo, sin que nadie lo bajara, él solo se bajó de categoría. Él dijo, soy pastor, no soy apóstol. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios es el que da nombres. Pero cuando el hombre solo se pone nombre, al final de cuentas va a volver al nombre original porque no funcionó. Ahora, dice aquí, hablando de los nombres, porque yo quiero que pensemos en los nombres que Dios da, que ese es el verdadero nombre que tenemos, el nombre que Dios nos da. Por eso le dije que dijera, soy hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, amén. Tenemos el nombre de hijo de Dios y ese nombre tiene mucho poder. Ahora, encontramos a José, a Dios, a María y a un niño que va a nacer. Y dice que ese ángel que se aparece en sueños a José le dijo a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y entonces dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y dice, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que cada nombre trae características. Cada nombre trae características cuando Dios pone el nombre, son características que se van a evidenciar en aquel que se le pone el nombre. Dice el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces el nombre que Dios le pone al Señor Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, primeramente es para cumplir la palabra de Dios. Diga conmigo, para cumplir la palabra de Dios. Es decir, que Dios tiene un propósito y Dios ya tiene de antemano lo que cada uno es. Y en el Señor Jesús dice que para que se cumpliera la palabra que fue dicha por el profeta. Y esa palabra dice que decía, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, que aparte de cumplir una profecía, también era para cumplir una función. ¿Cuál función? Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. Entonces, cada vez que Dios me pone nombre, cuando Dios me da nombre, lo que Él me da es que se cumpla su palabra, pero también para que yo cumpla una función. Diga conmigo, cumplir una función. Cuando tuvimos a nuestros hijos, cuando yo tuve a mi primer hijo, yo acababa de cumplir 19 años. Yo cumplí 19 años el 28 de mayo y antes del mes ya había nacido mi hijo. Nació el 19 de junio. O sea, a los 20 días prácticamente de que yo cumplí 19 años. Y obviamente mi boca se llenaba de que ahora era papá, ahora mi hijo. Y amén, qué bueno por el título, qué bueno por el nombre de papá.
Pero Dios quiere que busquemos cumplir esa función. Hay una función que cumplir. Y en esa función, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús, cumpliendo una función de parte de Dios y conforme a su palabra. Ahora, en Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas 1, 30. Hablando de en ese mismo contexto, en ese mismo mensaje, dice que el ángel le habla a María y le dice: no temas, María. ¿Estamos ahí? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjese que Dios está interesado en el nombre que la persona, o en este caso que el Señor Jesús, debe de recibir. Le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, que el nombre y el mensaje con el nombre es lo que Él sería y lo que Él haría. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando decimos amén. Y yo sé que en lo que Dios me da, ahí voy a cumplir la voluntad del Señor. Y es el nombre que le da, dice: este será grande, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, dice, le dará el trono de su padre de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, que Dios, juntamente con el nombre, le da lo que Él va a hacer. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. También dice que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Por eso cuando aquellos o aquella mujer vino con el Señor Jesús y le dijo: ordena que mis dos hijos se sienten a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor Jesús dijo: tú no sabes lo que pides, ustedes no saben lo que piden, porque ya ha sido dado quién estará a la derecha y a la izquierda. Creo que el punto en el Evangelio es encontrar lo que Dios quiere que yo haga. Porque cuando yo no encuentro lo que yo haga, voy a batallar mucho. Por ejemplo, aquel hombre de Dios que Dios lo usó tan hermosamente y fue de bendición en la tierra. Él contaba cómo cuando empezó, dice: yo primero pensé que era evangelista. Y dije: soy evangelista. Y dice: pero fue mi culpa, porque yo nunca le pregunté a Dios. Simplemente yo quería salvar a la gente, yo quería hablarles de la palabra, yo tenía el fuego de Dios en mi vida y dije: bueno, soy evangelista. Dice: y me tiré de evangelista, dice, y fracasé rotundamente, completamente. Después empezó a pastorear y pastoreó por 12 años y Dios fructificó, Dios bendijo. Pero llegó el momento cuando Dios le dijo, o él le dijo a Dios: ¿por qué me siento tan a disgusto? Decía él: todo estaba bien. Estaba bien la familia, estaba bien la economía estaba mejor que nunca, vivía mejor que nunca. Sin embargo, había una insatisfacción en mi ser. Y decía él, es como lavarse los pies con los calcetines puestos. Tú sabes que algo no está bien. Tú sabes que hay algo que no está correcto. Y tuvo que ir al Señor y decirle: ¿por qué esta insatisfacción? ¿Por qué estoy tan insatisfecho? Y dijo: bueno, porque yo nunca te llamé de pastor. Permití que pastorearas porque ahí vas a aprender muchas cosas. Pero yo no te llamé de pastor. Tu primer llamado no es de pastor, y ahora ya es tiempo de que empieces a hacer tu llamado. Y fue un tremendo maestro de la palabra y un tremendo profeta con señales y prodigios. Pero realmente el nombre enseña lo que soy y lo que voy a hacer, cuál es la función que voy a hacer. Por eso cuando vengo delante de Dios le digo: Señor, ¿qué nombre me has puesto? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y el Señor va a revelar a tu corazón y vas a trabajar en ello y vas a enfocarte en cosas que quizás no veas que trabajan para ese propósito en ese tiempo, pero al final te vas a dar cuenta que sí sirvió, sí funcionó. Hay cosas que se tienen que aprender. Dijo ese mismo hombre, realmente todos los predicadores itinerantes deberían de ser pastores por lo menos 2 años. Y entonces cuando van a las iglesias no dirían muchas cosas de las que dicen, porque ellos experimentarían la realidad del pastorado.
Y dijo, y también todos los pastores deberían de predicar por lo menos 2 años itinerantemente antes de pastorear. Y así recibirían bien a los predicadores, porque se darían cuenta del trabajo, del sacrificio, de ir de iglesia en iglesia. Pero hay cosas que Dios permite para que nosotros hagamos mejor el trabajo. Ahora, lo que Él haría y lo que Él sería. El versículo 13 dice que el ángel dijo, el versículo 13, ahí mismo Lucas 1:13, unos versículos atrás, hablando de un nombre más, el nombre de Juan el Bautista. Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, ¿estamos ahí? Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora Juan quiere decir gracia de Dios. Y dice que tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Versículo 15. Porque él será grande delante del Señor. Mire lo que dice. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, que en el nombre y en el llamado tiene que ver cómo sería. ¿Sabe? Hay cosas, mi hermano, que a nosotros nos bendicen sin darnos cuenta. En el caso de Juan dice que él no tomaría, dice no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. Fíjese que hay cosas, repito, que nos favorecen y que a veces no entendemos. Quizás puede ser que haya algo que a ti te hace daño, comer o beber. Y tú te preguntas, Señor, pero ¿por qué a mí me hace daño si a nadie le hace daño, Señor? Y es que tal vez tú no debes de comer eso y no debes de beber eso. Yo recuerdo cuando yo era borracho, al último el alcohol ya no me caía bien, no me caía bien. Hace unos 5 años me di cuenta que tenía un problema de la tiroides, de la tiroides, una glándula que tenemos acá en la garganta y que controla desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del pie, controla todo. Y ahora me doy cuenta porque con la primera ya me sentía insatisfecho, como no bien, y empezó a causarme problemas, me empezó a causar problemas. Y recuerdo que, ahí Pepe, que un día me trajo una botella de tequila. Yo pensé que me iba a traer una de llavero. ¿Qué le traigo, pastor? Le digo, ¿dónde vas? A Jalisco. Le digo, tráeme tequila. Le dije, trae una botella de tequila. Pero pensé que me iba a traer una de llavero, pero me trajo una de litro. Entonces en el mundo está la costumbre de que cuando te da gripe, agarras un par de limones, un shot de tequila y un poco de sal. No le estoy dando recetas, amén, no las practique. No las practique. Y recuerdo que un día lo hice, agarré mi shot de tequila y mi limón partido y la sal y vamos a darle matarilla a esta gripe ahorita. Pero fíjese que mal me sentí. Y no solamente que mal me sentí, que mal amanecí. Horrible. Y me acordé que yo el último año, 2 años de que yo tomaba, ya me hacía mucho daño. Obviamente yo ya tenía el problema de la tiroides, pero yo no sabía. Desde que yo estaba en el mundo, desde que yo tomaba alcohol. Y entonces me di cuenta, me andaba matando eso, hermano. Me eché mi shot de tequila y me andaba matando. Me doy cuenta que hay cosas que nos hacen daño por una bendición. Es decir, que Dios diciendo, tú no vas a tragar eso, pero no vas a tomar esto. No vas a tomar eso. Y para mí es una bendición saber que yo no puedo. Hay pastores y hay creyentes, hermano, que ellos quizás van al restaurante, comen algo y se piden su copita de vino para que haga digestión la comida. Y no les hace ningún daño, al contrario, lo disfrutan. Yo no puedo hacerlo. Aunque quiera hacerlo, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque de Dios viene. Diga conmigo, de Dios viene. Y ahora doy gracias que si hay algo que me cae mal, posiblemente yo no debo comer o beber eso. Yo no debo comer o beber. Eso, es exactamente eso. Porque Dios me está preparando para su servicio. Entonces hay cosas que hay que darle gracias a Dios, mi hermano. Hay que darle gracias al Señor. Y entonces le dice que no beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Qué es lo que haría Juan el Bautista? Dice, él hará volver a muchos
de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él. Miren la función de Juan el Bautista. ¿Por qué tenía que consagrarse? Consagrarse es apartarse para Dios. Diga conmigo, apartarse para Dios. No es otra cosa. Por ejemplo, cuando Dios le hablaba a Moisés y le dice: me consagrarás a Aarón y a sus hijos, lo que está diciendo es que se aparten para mí. ¿Y santificarse qué es? Santificarse es vivir para Dios. Diga conmigo, vivir para Dios. Mire, yo agradezco a Dios que yo hay muchas cosas que los cristianos hacen, pero que yo no puedo hacerlas. Por ejemplo, estar en una fiesta mundana. Yo, mi hermano, me estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo. Ni por cumplir socialmente siquiera puedo estar ahí donde está la música, comiendo con los del mundo. Yo no puedo hacer eso, aunque yo quiera, no puedo hacerlo. Simplemente vino de Dios. De Dios dice: tú tienes una función importante, juntamente con tu llamado, juntamente con el nombre que te he dado, vienen responsabilidades. Y por supuesto, si ando carnal, pues puedo hacer las cosas a la manera del mundo. Pero si le pongo atención a mi espíritu, estoy a disgusto, estoy insatisfecho. Algo no llega al corazón. Y entonces, cuando veo a Juan el Bautista, en su función de él, dice que él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. También dice que él irá delante de Cristo Jesús, el Señor, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Dice: a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, juntamente con el nombre viene una función. Diga conmigo, una función. ¿Cuál es tu nombre en la tierra? Papá, marido, ciudadano. Cada nombre trae una función. Y esa función debo de cumplirla. Señor, yo quiero cumplir esta función que tú me estás dando para que yo la lleve a cabo. Ahora, juntamente con el nombre, las funciones. En Juan capítulo 1 encontramos a otro que le cambian el nombre. Piense en los nombres que Dios pone. Porque esos nombres, repito, traen una función. Primeramente lo que soy, pero también lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a llevar a cabo? Entonces, si yo tengo un nombre, debo de enfocarme en ese nombre. Por ejemplo, la Biblia dice que a los cristianos o a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Diga conmigo, yo soy cristiano. Eso es una vocación. Dice Pablo en Efesios 4 que honremos, dignifiquemos la vocación a la cual fuimos llamados. Tenemos una vocación, tenemos un llamado de Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y en Juan 1:40 dice que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Dice: él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Y entonces le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le está cambiando el nombre, pero juntamente con el nombre le está dando una posición y una función, una roca, una actitud, una manera de conducirse, donde iba a ser de bendición, donde iba a afirmar a los demás. Diga conmigo, afirmar a los demás. Es decir, que los demás pueden hacerse agua, pero él tenía que ser fuerte. Él tenía que mantenerse. Por eso, cuando él negó al Señor Jesús y salió y lloró amargamente, el Señor Jesús lo restaura. Y le había dicho con anterioridad, le dijo: vas a ser sacudido, pero cuando vuelvas, ve y fortalece a tus hermanos. Ve y ayuda a tus hermanos. Es decir, que hay una función para hacer. Tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, una roca, alguien firme. Diga conmigo, alguien firme. Porque se necesita gente firme. Se necesita gente firme en el matrimonio. Se necesita gente firme en tu trabajo. Se necesita gente firme en la congregación. Les digo que Carlos y Remy estuvieron trabajando el día de hoy, trabajaron mucho realmente.
Y me gustó que se acoplan muy bien a trabajar, pero me gusta que lo hacen con responsabilidad. Es decir, que sienten la carga de que se haga el trabajo. No vienen a ayudar, sino que vienen a hacerlo. Es muy diferente. Muy diferente llegar a, bueno, voy a ir ahí y voy a preguntar a ver en qué les puedo ayudar. No, llegan y se ponen a trabajar. Pero es que se necesita alguien firme. Se necesita alguien que sienta la responsabilidad, que si nadie más lo hace, yo sí lo voy a hacer. Yo debo de encargarme de que se lleve a cabo el trabajo. Y entonces le dicen, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, una roca, aunque Pedro no lo supiera. Es decir, que hacemos cosas sin darnos cuenta. Sentimos la carga o nos cae la carga y la responsabilidad sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando hay alguien a quien mantener o hacer el trabajo, hacer el quehacer, y la persona siente la responsabilidad, sabe que lo tiene que hacer. Puede ser que esté cansado, puede ser que llega cansado de trabajar, pero sabe que quién más lo va a hacer, lo tengo que hacer yo. Y a veces, bueno, voy a ir a acostarme un rato, voy a descansar y al rato me levanto a hacerlo porque yo lo tengo que hacer. Pero de Dios viene la firmeza, de Dios viene la fuerza, de Dios viene el que tenga esa fuerza y esa solidez para hacer las cosas. Tú serás llamado Cefas, una roca, alguien firme, alguien que ayudaría a los demás, juntamente con el nombre. Por eso repito, hay nombres que Dios pone y hay nombres que el hombre se pone. Y cuando el hombre se pone un nombre, va a tener que regresar tarde o temprano, va a tener que regresar al nombre que tenía antes, tarde o temprano. Si el nombre que le dieron fue oveja, miembro en la iglesia, eso va a ser oveja y miembro en la iglesia y va a ser de bendición. Y todas las iglesias necesitan buenas ovejas y necesitan buenos miembros, mi hermano. Todas. Y si ese es el nombre, amén, Señor. Y si un día Dios me cambia el nombre, si Él me lo cambia, si Él me da una nueva posición, amén, Señor. Recibo el nombre, pero sé que recibo la función también. Y recibo la responsabilidad. Ahora, en Hechos encontramos a Pablo. Yo me preguntaba, ¿quién le cambió el nombre a Pablo? De alguna manera llegué a la conclusión de que se lo cambió él solo. De que él fue el que dijo, bueno, cuando estaba en el mundo era Saulo de Tarso. Y ahí me desarrollé. Pero Pablo entendió tan grande el cambio, el nuevo nacimiento, la vida nueva, el nuevo reino, el traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz, la nueva vida, que estuvo consciente de que se necesitaba un nuevo nombre. Y dice Hechos capítulo 13 versículo 9, dice que entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, en aquel que se oponía, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Mire lo que está haciendo Pablo. Dice: he aquí ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Ahí inicia diciendo el versículo 9 que Saulo, llamado también Pablo, es la primera vez que a Pablo o a Saulo le llaman Pablo. La primera vez. Y veo que Pablo lo que está haciendo, diciendo: ahora el que habla ya no es Saulo, ahora el que habla es Pablo. Ahora ya no es Saulo el que perseguía a la iglesia y estaba apartado de Dios, sino que ahora habla Pablo, el Hijo de Dios, el que es pequeño delante de Dios, pero grande con la unción del Señor. Diga conmigo: grande con la unción del Señor. Porque realmente con la unción del Señor somos grandes, mi hermano. Y se baja la unción y volvemos a quedar pequeños otra vez. Eso así es. Pero con la unción del Señor, mi hermano, ¿qué poder hay? ¿Qué poder hay en la palabra? Yo me doy cuenta cada vez y... Señor, ayúdame, te lo pido. Pero me doy cuenta cada vez más que qué poder tienen las palabras que salen de mi boca. Sobre todo si salen del púlpito. ¿Qué poder tienen? Se hacen las cosas. Se transforman las cosas. Puedo decirlo hasta manera de queja. Algo. Y las cosas suceden, para bien o para mal, pero suceden. Y digo: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a controlar esta lengua, porque
todo lo que sale de mi boca sucede. ¿Por qué? Porque hay un momento de unción, porque hay un momento cuando ya no es Saulo de Tarso el que perseguía a la iglesia, sino que ahora es Pablo, ese pequeño que habla y se cumplen las cosas. Y por eso dice ahí que Saulo dijo: tú hijo del diablo, lleno de todo engaño y fraude. Y entonces dice: la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Mira el poder de la palabra en la boca de Pablo, por un cambio de nombre que Dios le dio, por un cambio de nombre que él entendió. Como que él dijo: no quiero que me conozcan ya por Saulo, no quiero que conozcan a Saulo, porque Saulo de Tarso tuvo gloria en el mundo. La gente lo respetaba, la gente decía: no, ese Saulo, ese sí es un buen israelita. Mira la fuerza que tiene Saulo. Pero sin embargo, cuando él dijo: ya no soy Saulo, ahora soy Pablo, y ahora el que habla ya no es Saulo, ahora es Pablo el que tiene la palabra de Dios en su boca. El cambio de nombre va acompañado de una función, va acompañado de algo que voy a hacer. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y tener cuidado con lo que decimos, porque ahora somos hijos de Dios. Allá en el mundo echábamos relajo, allá en el mundo decíamos mentiras, mi hermano. Allá en el mundo exagerábamos las cosas, pero acá debo de saber que lo que sale de mi boca, debo de tener cuidado porque es palabra de Dios. Dios la convierte en su palabra. Y debo de saber que el que era antes ya no es ahora. Ahora hay un hijo de Dios que está hablando de parte de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 17, Génesis 17, 1, encontramos que el cambio de nombre implica un pacto. Por eso, si Dios te cambia el nombre, si Dios te lo cambia, si Dios te lo cambia, va a incluir un pacto, un compromiso de Dios, un compromiso de estaré contigo, un compromiso de yo te voy a sacar adelante, un compromiso de que yo me voy a encargar de que las puertas se abran. Y dice ahí Génesis 17:1 que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Mira lo que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y dice: y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 4, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Mira lo que le dice Dios. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Ahí está la función. Versículo 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Entonces el cambio de nombre, repito, implica un pacto. ¿Cuál es un pacto? El pacto de lo que Dios va a hacer, el pacto de cómo Dios te va a respaldar, el pacto de cómo Dios te va a sacar adelante en cualquier cosa que emprendas, en lo que Dios te diga. En el caso de Abraham, vas a ser padre de multitudes, pero Abraham no tenía hijos. Pero Dios le dijo: hago un pacto contigo, y al hacer un pacto contigo te cambio el nombre. Te voy a añadir parte de mi nombre. Y entonces le añade, y entonces Abraham ahora tiene un nuevo nombre, tiene un pacto y tiene una función. ¿Cuál es la función? Ser padre de multitudes. Dice ahí, dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo. La promesa es: te multiplicaré en gran manera. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para multiplicar realmente? Dice Romanos 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. Pero aquí está recibiendo un cambio de nombre juntamente con ese pacto. Ese pacto de te multiplicaré en gran manera. También le dice Dios, dice: mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. O sea, no le está diciendo vas a ser patriarca de tu familia,
no vas a ser patriarca de familias, sino que le está diciendo, vas a ser padre de multitud de naciones. Muchas naciones van a salir de ti, porque esa es tu función, ser padre de naciones. Y por eso le cambian el nombre, y el nombre incluye la función que va a hacer. Es decir, que Abraham no iba a ser un predicador, Abraham no iba a ser un líder de alabanza, Abraham no iba a hacer otra cosa excepto padre de naciones, padre de multitudes, y tenía la responsabilidad de mostrar fe en el Señor. Diga conmigo, fe en el Señor. Es una función que Dios quiere que nosotros desarrollemos y hagamos. Es decir, que seamos vistos como alguien que tiene fe en el Señor. Dice, tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham. Yo te haré padre de multitud de naciones. Y le dice el versículo 6, te haré fecundo. Diga conmigo, Dios haría. Es decir, que no está diciendo Abraham, tú vas a ser fecundo. No, dice, yo te haré a ti fecundo. Yo me encargaré. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder? Recuerdo aquella vez cuando el Señor me habló por medio de su palabra, porque el Señor Jesús llama a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, los llama y les dice, venid en pos de mí, y dice, yo haré que seas pescador de hombres. Y Dios me habló y me dijo, yo haré, no tú, yo haré que tú seas pescador de hombres, porque Él es el que tiene el poder. Y entonces aquí dice, te haré fecundo. Dice ahí en el versículo 6, te haré fecundo. Dios lo haría. Te haré fecundo, y dice, en gran manera. En gran manera, mi hermano, es que Dios se encargaría de que fructificaran. Pensemos en aquellas ovejas y cabras que Jacob cuidaba, y que él apartaba las mejores para él, les ponía varas ahí, les sacaba la corteza para que ellas se engendraran viendo esas varas, y las que salieran de ese color eran para Jacob. Eran fecundas esas cabras, se multiplicaban rápido, y así fue como tomó la riqueza de Labán Jacob. Ahora Dios le dice a Abraham, te haré fecundo. Dice, en gran manera. Y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. También dice el versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y mira lo que dice el versículo 8, y te daré a ti, y esa es herencia. Diga conmigo, herencia. O sea, el nombre lleva herencia también. El nombre lleva herencia. Es decir, que si alguien acaudalado, hermano, tiene hijos y lleva su nombre, ese nombre implica herencia. Dice, te haré fecundo, y dice el versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios lo haría fecundo, Dios le daría herencia, Dios se encargaría de que él no estuviera sin, sino que tuviera con qué, que tuviera herencia. Yo te daré la tierra. Es una herencia que Dios le da conforme al nombre que le puso. Por eso no tengas miedo cuando Dios te llama a algo. No tengas miedo. Dios te dice, mira, tú vas a ser un músico para ministrar mi alabanza. No tengas miedo. No digas, Señor, pero si me dedico a eso, y entonces ¿cómo voy a comer? ¿De dónde voy a sacar economía, Señor? ¿Y cómo voy a mantener mi familia? Si Dios te cambia el nombre, mi hermano, si Dios te cambia el nombre, Dios se va a encargar de suplirte. Por eso es importante que sea Dios. Diga conmigo, que sea Dios. No que sea yo, porque si yo me proclamo y me pongo un nombre yo solo, al rato voy a tener que regresar al mismo nombre que tenía antes, después de ver de que no funcionó. Ahora bueno, entonces regreso a lo que tenía antes. Pero si Dios me dio el nombre, Él dice, yo te haré fecundo, y yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios se encarga de suplir, Dios se encarga de bendecir. Ahora, miremos a alguien más, a Jacob, capítulo 28, ahí en Génesis, capítulo 28.
Dice el versículo 12, dice que tuvo un sueño. Jacob tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. La experiencia de Jacob, que equivale a un pacto con Dios. ¿Qué fue lo que miró Jacob? Miró que los ángeles son los que actúan a favor. Los ángeles son los que hacen que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, si yo sé que hay ángeles que suben y bajan, mi hermano, esa es la obra de Dios. Diga conmigo, la obra de Dios. Por eso cuando Natanael viene y el Señor Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y aquel dice: tú eres el Cristo. Y entonces el Señor Jesús dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, y desde ahora verás ángeles que suben y bajan al Hijo del Hombre. ¿Cómo miró Natanael a los ángeles? En las obras de poder, en las sanidades, en la multiplicación del pan. En esos milagros dijo: oh, hay ángeles obrando, hay ángeles haciendo la obra. Y entonces cuando Jacob tiene esa experiencia, él se da cuenta: los ángeles son los que hacen que se cumpla la palabra de Dios. Hay ángeles. Donde quiera que tú vas, en el trabajo, donde quiera que vayas, hay ángeles de Dios que se encargan de hacer. Por eso, fíjense que ahora cuando empezamos, cuando les compartí de que apoyáramos para la construcción económicamente, yo dije: ángeles del Señor, vayan y hagan que ese dinero llegue. ¿Y qué hicieron los ángeles? Fueron e hicieron. Ellos fueron los que fueron e hicieron. Movieron el corazón, multiplicaron, hicieron las cosas, y ellos hicieron que llegara. Y el día de hoy no debemos un solo penny de lo que se ha hecho, gracias a Dios. Ni un solo penny. Pero Dios lo hizo. Diga conmigo, Dios lo hizo. Pero hay ángeles. Por eso yo dije: ángeles del Señor, vayan y hagan que ese dinero venga a este lugar, que llegue a este lugar. Y ellos fueron los que se encargaron de que sucediera. Porque Jacob mira ángeles que suben y bajan. Dice: oh, la obra la hacen los ángeles de Dios. Son los que hacen que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida. El versículo 13 dice: el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa es una promesa. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de Dios en esa experiencia. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo. Mira lo que dice Dios. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Pero me llama la atención lo que sigue, porque dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios se encarga, mi hermano. Diga conmigo: Dios se encarga. Cuando Él dice: yo te llamo, yo te pongo nombre, yo te doy una función, lo que Dios te diga, mi hermano. Él dice: yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que yo haya cumplido todo lo que te he dicho. Y pasan los días y pasan los años y uno mira la obra de Dios y uno dice: Dios es fiel. Hay que reconocer que nosotros somos infieles, mi hermano. Somos infieles, porque si fuera por nuestra fidelidad, ya que tiempo Dios nos hubiera abandonado, mi hermano. Pero como Él no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Él. Dice Pablo que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Y por eso le doy la gloria a Dios. Señor, eres tan maravilloso. Aunque nosotros te fallemos, aunque nosotros tropecemos, Señor, tú sigues siendo fiel, fiel a tu palabra, fiel a lo que has dicho, y para ti no hay nada imposible, Señor. Y me dan ganas de glorificarle y exaltarle y bendecirle. Ahora, no te dejaré hasta que se haya hecho lo que te he prometido, dice. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Dios poderoso para cumplir lo que dijo. En el capítulo 32, ahí en Génesis, capítulo 32, encontramos a Jacob luchando por una bendición.
Y él el problema que tiene es el nombre viejo que tiene, y él ahora va a luchar por una bendición. Y dice el capítulo 32, versículo 24, que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Versículo 26. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. La pregunta que yo me hice es: ¿y ese ángel no sabía cómo se llamaba Jacob? Sí sabía. Lo que él quería que él supiera en qué condición estaba. Y decirle: mira, ahora vas a tener un nombre nuevo. Porque yo no creo que el ángel no supiera cómo se llamara Jacob. Luchando con él y aquel diciendo: no te soltaré si no me bendices. Y el ángel le pregunta: ¿y cómo te llamas? Y dice: Jacob. Versículo 27. Le responde Jacob. Versículo 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir soldado de Dios, el que lucha con Dios, o quiere decir ministro de Dios. Diga conmigo: ministro de Dios. ¿Qué tal si Dios te cambia el nombre? Y nos cambia el nombre y dice: ahora eres ministro de Dios. Es tan maravilloso eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos de sabiduría humana, no dependemos de conocimiento humano, sino que dependemos de lo que Dios ha dicho de nosotros. El nombre que Dios nos ha dado. A alguien le dice: tú eres mi ministro. ¿Qué va a pasar? Que los ángeles van a andar detrás de él todo el tiempo. Y cuando él ministre, los ángeles van a actuar. Los ángeles se van a mover. Y lo que él diga, los ángeles se van a apresurar a cumplir la palabra de Dios. Porque cuando a alguien le cambian el nombre, por eso te voy a decir algo: si Dios te cambia el nombre y te pone un nombre como ministro de Dios, ahora sí que te rayaste, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora tienes un respaldo especial de parte de Dios para lo que Dios te ponga. Un respaldo especial que no depende de los hombres, depende de que ese Dios que dijo cumpla lo que él ha dicho. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y entonces le dice: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y es que la bendición de Dios es la que nos saca adelante, mi hermano. Mire, tú tienes que buscar a Dios. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Y Dios es el que te puede responder a ti. Dios es el que puede actuar a tu favor. ¿Y qué pasa si no actúa Dios a mi favor? Bueno, tengo que buscar dónde está el problema. No vaya a ser que me pase lo de Caín. Porque Caín, cuando trajo la ofrenda delante de Dios y Dios no se la recibió, Caín se enojó. Se enojó. ¿Por qué a Abel sí? ¿Y por qué a mí no? Y se enojó y cambió su semblante. Y Dios le dijo: si hicieras bien, ¿no serías acepto? Si hicieras bien, ¿no serías recibido? Pero ahora el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. Tú debes de dominar. Pero cuando Dios bendice, mi hermano, cuando Dios extiende su mano para bendecir y para recibir. Por eso yo quiero que Dios me cambie el nombre y nos cambie el nombre. Porque Él dice: no te dejaré hasta que cumpla contigo lo que he dicho. Y por eso lo alabo, lo adoro, lo bendigo, y sé que de Él viene la ayuda y la bendición. Ahora, unos versículos más. Segunda de Reyes. Porque el pensar en Jacob, que luchó por su bendición, me lleva a pensar en Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Por eso, ¿qué dice Dios de ti? No qué dicen los hombres, ¿qué dice Dios de ti? Porque si Dios te pone nombre, Dios provee todo lo necesario. Dios dice: yo proveo lo que se necesite. Y nos maravillamos: Señor, eres tan maravilloso, Señor. ¿Cómo tú haces que las cosas cooperen? Pero Él dice: es que yo te llamé.
Yo te traje al evangelio. Yo dije que estaría contigo. Solamente camina en mi voluntad. Camina en mi bendición. Y Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice que sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y entonces dice que Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero yo miro a Eliseo luchando por una bendición, luchando porque le cambien el nombre. Él no es el profeta, pero él quiere tener el nombre de profeta, pero no el nombre que los hombres ponen, sino el nombre que Dios pone. Y entonces vienen de Gilgal y van a Betel, a la casa de Dios. Y dice ahí que Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Ahí está Eliseo luchando por su bendición. Versículo 4. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó, fueron a la ciudad de las palmeras. Versículo 6. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, iban al Jordán. Y el Jordán es el lugar de la humillación. Vienen de Gilgal. Gilgal es la rueda. Gilgal es el lugar donde están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, haciendo lo mismo. Y entonces dice: bueno, vamos a Betel, vamos a la casa de Dios. Y de la casa de Dios, Betel quiere decir casa de Dios, de Betel dice: vamos a Jericó, a la ciudad de las palmeras. Y ahora van al Jordán, al lugar de la humillación, a ese lugar donde fue Naamán el sirio a humillarse 7 veces. Y dice que le dijo cuando va al Jordán: te ruego que te quedes aquí, el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Versículo 8. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y éstas se dividieron a uno y otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Pasaron el Jordán, pasaron el lugar de la humillación, pasaron el lugar de la sumisión, pasaron el lugar de la obediencia, pasaron el lugar donde tenían que descender y pasar al otro lado, y pasaron los dos. Versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. Y ahí está la petición de Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esa fue la experiencia de Eliseo. Y dice en el versículo 12 que cuando lo vio Eliseo y clamó, dijo: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces mira lo que hizo: tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. ¿Qué fue lo que pasó? Que él pensó que había perdido. Él pensó que no había logrado lo que él quería, pero Dios ya se lo había dado. Diga conmigo: Dios ya se lo había dado. Es decir, que si Dios te lo da, mi hermano, si Dios te da algo, si tú eres como Eliseo, si tú eres como Jacob, que pelea por su bendición: Señor, voy a pelear por esa bendición, voy a mantenerme firme, Señor. Estoy luchando con ese ángel, con ese enviado, pero yo sé que hay una bendición para mi vida. Y ahora, Señor, que voy al Jordán, y ahora que camino con Elías, voy a pegarme ahí, Señor, y voy a mantenerme. Diga conmigo: voy a mantenerme. Hay que mantenerse. La esposa tiene que mantenerse siendo esposa. No, pero ya me cansó este gordito, pero aguántalo. Sigue. El marido también, los hijos también, el pastor también. Porque dan ganas de pararle. Dan ganas de ya mejor ahí le paramos, cada quien por su lado. Y Dios dice: bueno, si llegas hasta el punto cuando se manifieste lo de Dios. Ahora Eliseo pensó que lo había perdido. Dijo: se fue
y no agarré nada. Rasgó sus vestidos, los rasgó en dos pedazos. Y dice el versículo 13 que también recogió el manto de Elías que se le había caído. Qué casualidad que se le cayó el manto de Elías. Y es que Dios da herramientas, mi hermano. Diga conmigo, herramientas. ¿Qué herramienta tenía, por ejemplo, Moisés? La vara. La vara. Con esa tocaba el Jordán y se convertía en sangre. Esa es la que levantaba. Con esa abría el mar. Levanta tu vara, le dijo Dios, y abre el mar. Les da herramientas. ¿Con qué abrió el mar Elías? Con el manto. Y entonces ese manto cayó y Eliseo lo recogió. Dice que lo recogió, regresó, se paró a la orilla del Jordán, versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Diga conmigo, Dios estaba ahí. Dios, esto es lo maravilloso. Dios estaba ahí. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios que obró? ¿Dónde está el Dios que hizo maravillas? Recuerdo el comentario de alguien en un libro cuando en aquellos años del siglo pasado hubo predicadores que fueron usados grandemente por el Señor, sanidades. Aquel hombre llamado Smith Wigglesworth que documentado con documentos firmes, 26 resucitaciones, 26 muertos que literalmente resucitaron a la vida, sanidades, infinidades. Y el comentario era: ¿dónde está el Dios de Smith Wigglesworth? ¿Acaso ese Dios de Smith se murió cuando él se murió también? ¿Acaso se fue de esta tierra? Pero la respuesta es: Dios está aquí. Diga conmigo, Dios está aquí. Si me atrevo a creer y a decir: sí, Señor, yo voy a pelear por mi bendición, voy a creer en el nombre que tú me has dado. Y entonces dice que él dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, la versión Reina Valera creo que dice: cuando las golpeó de la misma manera. Diga conmigo, de la misma manera o del mismo modo. Ahí dice: cuando golpeó también las aguas, se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir que Dios estaba ahí. Mira, mi hermano, Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios va por delante de nosotros abriendo brecha. Una palabra que Dios nos ha dado, que a mí me ha dado, es: yo voy delante de ti abriendo brecha. ¿A quién manda? A sus ángeles. Son los que van delante abriendo brecha. Y entonces Eliseo tuvo que reconocer que ahí estaba el Dios de Elías. Versículo 15. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le cambió el nombre. Ahora era el profeta Eliseo. Y de ahí en adelante lo conocieron como el profeta Eliseo. La gente empezó a mirar: oh, Dios está usando al profeta Eliseo. Hubo una mujer sunamita que reconoció: ese que pasa por nuestra casa, ese es un hombre de Dios. Y la sunamita fue bendecida por medio del ministerio de Eliseo. Pero yo debo de reconocer el nombre que Dios me ha dado. Tú eres hijo de Dios. Y dentro de que eres hijo de Dios, Dios te da llamados. Una función especial, mi hermano. Una función especial. ¿Sabes que en la iglesia hay un montón de funciones en la iglesia? Hay funciones para alabanza, hay funciones de ancianos, hay funciones de cuidado de niños y hay funciones de los que proveen económicamente. Todos proveen económicamente, pero hay algunos que son más especiales que otros para proveer económicamente. Bueno, Dios da el nombre. Dios da el nombre. Y cuando me da el nombre, digo: sí, Señor, yo recibo ese nombre y es una función que yo tengo que hacer. Y ahí me voy a gozar y ahí me voy a realizar. Y el día que Dios quiera cambiarme de nombre, yo recibo ese nuevo nombre. Y dice Apocalipsis que Dios da un nombre nuevo. Dice: una piedrecita blanca en la cual hay un nombre nuevo, el cual nadie conoce excepto el que lo recibe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir lo que tú eres. Yo no puedo decir lo que tú eres. Eres tú. Tú conoces a Dios. Tú sabes en tu corazón.
Y tú dices, sí, Señor, esto es lo que me funciona a mí. Aquí es donde yo veo la obra de Dios. Aquí es donde veo ángeles obrando sobrenaturalmente, porque tenemos un nombre que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a dar gracias a Dios. Dios quiere que sepamos que hay nombre nuevo. Si yo me lo pongo solo, voy a tener que regresar al nombre que tenía antes. Pero si Dios me da el nombre, si Dios me da el nombre, y digo, Señor, gracias, porque no solamente es el nombre, antes del nombre es la función. Es la función que Dios pone en nuestra vida y que le digo, sí, Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, soy tu ministro y tú eres el que me ha dado esa vida. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias porque habitas en medio nuestro y gracias, Señor, porque hay un hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros. Hay un hombre, una mujer espiritual dentro de cada vida. Y tú has dado un nombre, Señor. Un nombre para honrarte, para bendecirte, para glorificarte. Ese hombre espiritual tiene la fuerza. Tiene la fuerza para predicar, si es predicador. Tiene la fuerza para aconsejar. Tiene la fuerza para liberar. Tiene la fuerza para bendecir. Tiene la fuerza para obrar. Señor, te damos gracias porque nos has llamado y nos has dado un nombre. Primeramente hijos tuyos, pero con funciones específicas. Con funciones que te glorifiquen a ti, que te honren a ti, Señor, pero funciones que desarrollen en nuestra vida como un hijo tuyo y llegar, Señor, hasta el punto donde cumplamos el propósito. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que llevamos el nombre de Jesús para salvar al pueblo de pecados. Gracias, Señor, por nombres como Juan el Bautista, que preparan el camino para que te manifiestes a los corazones. Gracias, Señor, por los Pedros, que son fuertes como una roca. Fuertes, Señor, para que otros se apoyen, para que otros estén firmes, para que otros, Señor, tomen confianza. Gracias, Señor. Gracias por hombres como Pablo, Señor. Hombres que dejaron atrás el viejo nombre para hablar tu palabra, para liberar, para declarar tu reino en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por hombres como Abraham, aquel que te creyó, que le fue contada su fe como justicia y que fue llamado amigo tuyo, Señor. Gracias por aquellos que te creen. Gracias por aquellos que en su nombre pones esa fuerza para fructificar, Señor, abundantemente. Gracias, Señor. Gracias por aquellos ministros como Jacob, aquellos ministros que reconocen lo que eran, lo que fueron y dónde estuvieron, y que dicen: yo quiero una bendición, yo quiero ese nombre nuevo que me hace ministro tuyo, como Eliseo, que peleó por su bendición, que peleó por ese nombre nuevo, pero no el nombre que los hombres dan, no el nombre por el título solamente, sino el nombre para ser tu profeta, para ser tu siervo, para ser tu ministro. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios, te adoramos. Sí, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Te amamos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, mi Dios. Bendice al Señor. Bendice al Señor.
Sí, Señor, cúbreme. Y Señor, mi Dios, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aquí estás, Señor, aquí estás. Sí, mi Dios. Tú, mi Señor, tú, mi Dios. Confianza y mi fe, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sí, mi Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Aleluya. Dile a Él, cúbreme. Eres tú el que cambia. Eres tú el que transforma. Eres tú el que llena. Sí, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Sí, mi Dios. Oh, aleluya. Señor, aquí estamos delante de ti. Gracias. Gracias por la fuerza que nos das. Gracias por la fuerza que nos das. Recibe el nombre que Dios te ha dado. Recibe la posición y la luz que Dios te ha dado. Y con ese nombre y con esa posición viene la fuerza que viene de Dios para hacer la obra, para caminar en ese nombre nuevo. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno es el Señor, amén. Bueno es el Señor. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Bueno es el Señor.